La palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Cada semana, su autor nos invita a profundizar, a creer más y a vivir mejor a través del repaso de la lección de escuela sabática en Más de tu Palabra. Hoy, en Más de tu Palabra, estudiaremos la lección número 6. Dones espirituales. Sean bienvenidos a Más de tu Palabra. Qué alegría poder estar nuevamente con ustedes a través de la pantalla en este nuevo episodio del programa de Más de tu Palabra. Hoy vamos a estar estudiando la lección número 6 titulada Dones Espirituales y me acompaña mi queridísima amiga Mónica Díaz. Bienvenida, Mónica. Gracias, Daylin. Un saludo y un saludo a todas las personas que nos escuchan. Si algo hemos visto a lo largo de los 5 capítulos o 5 episodios anteriores, ha sido que la iglesia de los Corintios es una iglesia que tenía muchos problemas, Mónica, muchísimos problemas, y que tenían divisiones, conflictos internos, orgullo espiritual, incluso ellos exaltaban más el liderazgo humano que al mismo Cristo, imagínense ustedes. Y lo que hoy vamos a ver es otro problemita que tenía la iglesia de Corintio en relación a los dones espirituales. ¿Cuál era ese problema? Bueno, eso es lo que vamos a ver, ese problema que pasaba con los dones espirituales dentro de la iglesia de Corinto y más allá. Vamos a ver también la solución, lo interesante que es Pablo darle una solución tan maravillosa que de seguro va a cambiar tu perspectiva de ver los dones espirituales. Así que yo quiero invitarte a que te quedes en este video, al final de este video, porque lo que tú vas a estudiar hoy, lo que vamos a ver va a cambiar completamente la manera como tú entiendes los dones espirituales y cómo los estás usando. Así que yo quiero entrar en materia, hay mucho que hablar, hay mucho contenido que dar, así que ¿qué les parece si ustedes allá en casita nos acompañan en esta oración inicial? Amadísimo Padre Celestial, gracias por el privilegio que nos das de recibir los dones. Sabemos que vienen de ti. Ahora ayúdanos a entender a través de tu Santo Espíritu a cómo debemos usarlo. Prepara nuestras mentes, nuestros corazones y que cada persona que vea este video, donde quiera que se encuentre, pueda tomar decisiones para tu honra y tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hay algo mucho que me llama la atención, Mónica, de la iglesia de Corintio, y es que a pesar de los problemas que hemos visto, no era una iglesia, digamos, pobre espiritualmente. Es decir, era una iglesia llena de dones. Era una iglesia llena de personas elocuentes, inteligentes, podríamos decir sabias. Una iglesia activa, una iglesia movida. Era una iglesia donde Dios estaba obrando. Vamos a estar claros, a pesar de sus problemas, Dios estaba obrando en esa iglesia. Pero al mismo tiempo de sus problemas y sus divisiones, era una iglesia que tenía un poco de desorden, como que las cosas que recibían de parte de Dios, esos dones que recibían de Dios, como que no le estaban dando como el uso correcto. ¿Cómo puede una iglesia, así como la de Corintio, tener tantos dones, pero al mismo tiempo tener tantos problemas? Bueno, posiblemente pues esos problemas ocasionados por no entender para qué sirven los dones y por qué da Dios los dones. Lo que vemos en el pasaje de esta semana es que los corintios, los cristianos de la iglesia de Corinto, tenían una perspectiva equivocada de para qué sirven los dones. Y entonces, por tener esa perspectiva equivocada, ellos lo que veían que algunos dones eran superiores a otros y que ciertos dones pues no tenían valor, los desechaban. Imagínate qué cosa tan grande que el Espíritu de Dios considere la importancia de dar ciertos valores a la iglesia y que la iglesia diga, no, pero yo esto no los valoro, por lo tanto no los quiero. Una falta de comprensión. ¿Y cuál es el problema que deriva de acá? Que al considerar ellos unos dones espirituales como superiores y luego hacer la deducción de que, bueno, pues si yo tengo esos dones espirituales superiores, entonces yo soy espiritualmente superior. Entonces lo que se genera en la iglesia es competencia, es división, cuando precisamente la razón de ser de los dones es generar unidad en la diversidad. Ellos crearon algo así como una jerarquía de dones. Imagínate. Es que eso da gracia, ¿no? Como si hubiera una escala espiritual, como si no fuera el mismo espíritu. Y a través de esa falta de comprensión de para qué sirven los dones, a través de ese concepto de valorar más lo más visible, por ejemplo, yo valoro más
El don de lenguas, entendiendo como tal la capacidad que me da Dios de traducir a otra lengua que yo no conozco. Claro que es una manifestación evidente del poder del Espíritu de Dios. Entonces, yo solo quiero esos dones, exacto, ese don que percibo, que manifiesta que soy otro nivel. Y hago de menos dones tan importantes como el ayudar al necesitado, el servir en lo que haga falta. Imagínate qué coja estaría una iglesia si solamente se da valor a unos dones y a otros se los desecha, cuando el mismo Espíritu dice que todos son necesarios. Esta jerarquía que ellos crearon, Tremenda. esta manera de considerarse más espirituales unos a otros simplemente porque tenían o buscaban dones que aparentaban más o que apantallaban más, creó este problema, como decíamos, de división, de competencia, de andarse comparando, por tanto, de andarse sintiendo inferior o de andarse sintiendo superior, o sea, todas las emociones humanas ahí. Hoy en día corremos el mismo riesgo, Sí. porque yo puedo mirar a la iglesia y decir, jolín, pero es que yo lo que quiero es ser primer anciano, por ejemplo. De hecho, hay gente que se enfada si no es reelegida o elegida como primer anciano. No estoy diciendo nada, revelando aquí nada que no sepamos ya todos los que llevamos muchos años en la iglesia, o que consideremos, no, pero es que a mí lo que más me gusta es predicar, lo más importante es lo que hace el pastor que predica. Si nosotros valoramos así, entonces, ¿quién va a hablarles de Jesús a los niños pequeños? ¿Quién va a dirigir la música, que es una parte tan importante de la adoración? ¿Quién va a cocinar para una actividad? ¿Quién va a liderar a los adolescentes que están dejando la iglesia? Exacto. O sea, si nosotros hacemos eso, se nos queda todo cojo, y por eso interviene Pablo. Pablo lo que dice es, mira, no le podemos restar valor a los dones, y es verdad que unos dones destacan más que los otros. El Espíritu nos los da a todos, o sea, todo es importante, pero lo que no podemos perder la perspectiva de debemos entender el propósito que tienen los dones. Pablo quiere devolverles a los corintios o darles a los corintios una comprensión de cuál es el propósito para el que Dios nos da los dones espirituales. Interesante. ¿Y cuál es ese propósito? Bueno, precisamente, pero me llama la atención cómo ese problemita de los corintios de poner jerarquía es tremendo. Y como tú bien lo decías, que no nos escapamos ahorita de eso. Queremos tener dones más visibles, pero qué maravilloso es como Pablo en 1 Corintios capítulo 12, que si usted lo puede leer en su casa en un momento que quiera tener una comunión con Dios, yo le invito a leer todo el capítulo 12 de 1 Corintios porque habla de los dones espirituales y me encanta cómo Pablo ilustra que todos los dones son importantes, que todos los dones son necesarios a través de la ilustración del cuerpo, ¿verdad? Dice Pablo, quiere mostrarle a través de la ilustración del cuerpo humano cómo funciona la iglesia, con diferentes dones, con diferentes funciones, con diferentes partes, pero que todos conectados, que todos unidos en algo común. Es más, yo me atrevo a añadir algo, Daylin, si me permites. Una palabra más fuerte que conectados. Todos dependemos los unos de los otros. Esa es la metáfora del cuerpo. ¿De qué me sirven los ojos si no tengo las manos para tocar lo que mis ojos ven? Wow. ¿De qué me sirven los pies si no tengo mis ojos para saber dónde mis pies deben ir? La metáfora del cuerpo es muy ilustrativa porque lo que Pablo dice es, mira, lo más importante del cuerpo es que todos los miembros se dejen dirigir por una cabeza, pero ahí es donde ustedes están equivocados. La cabeza no es el líder humano que destaca más o que se cree superior espiritualmente porque tuvo un don más prominente, sino que la cabeza, ¿quién es? Cristo Jesús. La cabeza es Cristo. Entonces la invitación de Pablo es justo lo contrario, es decir, la importancia de los dones está en saber entender que si con humildad nos sometemos a la cabeza que es Cristo, que es quien tiene la visión y la dirección para llevar al cuerpo, que es su iglesia, donde debe ir, que el cuerpo es la iglesia. Me encanta el movimiento orgánico. Exacto, y me encanta de verdad esa palabrita. Todos dependemos de todos y somos dirigidos no por un líder humano, sino Jesús. Por Cristo Jesús. Cuando entendemos eso realmente, Mónica, como que
desenfocamos la atención a los dones, sino al dador de los dones. Exactamente. Ahora, incluso quitamos la atención de la persona que lo recibe, con lo cual dejamos afuera envidias, competencias, sentimientos de superioridad y de inferioridad. Exacto, exactamente. Ahora, hay un ingrediente que me encanta que Pablo, después de explicar la ilustración del cuerpo, como bien tú lo resumiste, vamos al capítulo 13 y le pone como un ingrediente. La clave. Clave. ¿Cuál será ese ingrediente? Pues como todos sabemos, el precioso pasaje de 1 Corintios 13 que habla del amor. Es como que Pablo está diciendo el engranaje para que todas estas partes que forman el cuerpo funcionen bien en unidad, es el amor. O sea, a través del amor, el amor a Cristo y el amor los unos por los otros. Eso es lo más importante. Me gustó la cita que hace que se hace en el folleto. Sí. En el folleto. En la página 63, día martes. En el comentario bíblico Andrews es interesante porque, por ejemplo, para mí, el comentario bíblico Andrews es lo que yo siempre leo cuando estudio la escuela sabática. Yo primero estudio la lección y después voy a ver qué dice el comentario Andrews de estos pasajes. Y ahora me doy cuenta de que los autores del 3 en 1 también están empezando a recurrir a este material que es buenísimo. Entonces se lo recomiendo a todas las personas que nos oyen. Muchas gracias. Aquí en la página 543 dice, el amor no es un don entre muchos. O sea, claro que el amor entre nosotros o incluso el amor a Dios, igual que tener fe en Dios, son dones que da el Espíritu. Pero el amor no es un don más, sino que el amor es el medio a través del cual todos los dones alcanzan su propósito final. Lo que decíamos al principio, las divisiones, los problemas que tenían en este sentido, eran por no entender el propósito por el cual Dios nos da dones. La única manera, el filtro a través del cual podemos entender el propósito, es el filtro del amor. Amén. Y es a este don del Espíritu al que Pablo dirige la atención de los corintios. O sea, sí, todos los dones, está bien que unos brillan más que otros, sí, vale, perfecto, pero la única manera que tú puedes entender para qué sirven los dones es pensando así. Puedes tener dones, puedes tener talentos, puedes saber enseñar, puedes saber predicar, puedes saber dar estudios bíblicos, puedes destacar, pero si no tienes amor, no hay propósito, porque sin amor, número uno, el don lo vas a usar mal. Si el don lo vas a usar mal, entonces el don no va a edificar. Y si el don no edifica, el don va a dividir. Entonces es todo un problema. Por eso lo que debemos pensar nosotros, las personas que están escuchando, es primero entender que todos tenemos dones. Posiblemente haya personas que digan, yo no tengo ningún don, yo no sé cuál es mi don. Sí, Dios te va a dar un don porque quiere que tú tengas una parte para desempeñar en su iglesia. Pero después debes preguntarte, ok, si yo sé que tengo este don o si yo no me doy cuenta, pues lo que me dicen los demás en lo que yo soy bueno y que puedo utilizar. Ahora, ¿desde qué lugar lo utilizo y cómo lo utilizo? Sí, y me encanta esa pregunta y quiero agarrarla. Realmente creas que no tengas dones, pero si crees que lo tienes, escribe allí cuál tú consideras que es tu don, ese don especial que Dios te dio. Por favor, comparte con nosotros en los comentarios. Y Mónica, me fascina el hecho de que Pablo resalta lo que Pablo en Corintios capítulo 13 usa el amor como el medio. Y de eso se trata. Porque no se trata de que cuántos dones tengamos o que si tu don destaca más que el del otro, sino la intención del corazón con que lo usamos, ¿correcto? Es lo que entiendo, lo que me acabas de dar con la cita del comentario Andrews. Sí. Si la manera con que yo uso ese don en mi iglesia, en mi comunidad o en mi trabajo, lo estoy usando no desde la perspectiva del amor, sino con otras intenciones, entonces ahí es donde viene el problema. Y eso me lleva a preguntarte también, ¿cómo estás usando tu don? ¿Con qué intención estás guiando tus dones? ¿Estás sirviendo desde el amor o estás sirviendo desde el deseo de ser visto, desde el deseo de que me reconozcan, desde el deseo de destacar? Es para reflexionar. Sí, porque se trata de darnos cuenta en nuestra iglesia de cuáles son esas tendencias humanas egocéntricas en las que todos caemos, que
o sea, caemos también en la trampa de considerar así con cuestiones de superioridad y querer también nosotros lucir y brillar, darnos cuenta de eso y decir, Señor, ayúdame a desprogramar esta mente mundana que tengo. Exacto. Para aceptar la intención, palabra importantísima, que tú tenías al crear todo este concepto de darnos dones para formar tu cuerpo, que es tu iglesia. Ayúdame a entender eso que tenías en mente, ayúdame a alinearme con esas intenciones tuyas y que mi intención esté acorde con eso. Y si tú me has puesto aquí para servir, por favor, no me permitas hacerte un deshonor a ti al yo no valorar el don de servir a los demás desde el anonimato. Porque si tú lo valoraste y tú me diste ese don, yo tengo que desprogramar mi mente y aprender a valorar lo que no soy capaz de ver solo porque desde una mentalidad mundana yo no lo valoro u otros no lo valoran. Me encanta eso. Ahora bien, es importante saber, o sea, entender también a la luz de 1 Corintios capítulo 13 que es el amor. ¿Qué es el amor? Porque podemos malinterpretar ese concepto. Sí. Yo creo que podemos ir a la palabra de Dios, que es importante, y ver en ella los famosos 15 verbos que describen el amor humano desde la óptica divina. Correcto. Estamos en 1 Corintios 13, versículos 4 al 8. Invito a las personas que lo lean con nosotros, porque aquí, o sea, Pablo no se limita a decir, mira, el engranaje para que toda esta maquinaria que se llama cuerpo funcione de manera orgánica y se mueva avanzando la obra de Dios hacia adelante es el amor. Pero no el amor entendido como sentimentalismo, sino el amor entendido como conducta basada en principios bíblicos, principios divinos, que son los siguientes. 15 verbos, ya solo para darnos cuenta de que al definir el amor como 15 verbos ya te está diciendo que el amor es acción, porque en la gramática lo que transmite un verbo es acción. ¿Cuáles son las acciones que muestran que lo que hay detrás es el amor de Dios? Y las acciones, por tanto, que contribuyen a que cada uno individualmente haga que la iglesia avance como un organismo vivo. Vamos a verlos. El amor es sufrido, es benigno. O sea, el amor desde la bondad, desde la capacidad de soportar o de aguantar la debilidad del otro y la mía propia, es así como aporta a la iglesia desde esa humildad. El amor no tiene envidia. Fíjate qué interesante, porque precisamente el querer tener esos dones superiores es lo que hacía envidia y una competencia que tenían entre ellos. El amor no es jactancioso, o sea, no se siente superior uno a otro solo porque uno está en la palestra y el otro está discretamente sentado en un banco. No se envanece. No hace nada indebido. O sea, se preocupa por saber qué es lo que Dios considera que debemos hacer e intenta no cruzar esa línea de hacer lo indebido. No busca lo suyo. Correcto. O sea, no se trata de mí, se trata de Él, a quien Él quiere alcanzar a través de mí. No se irrita, imagínate, no se irrita. O sea, tú sabes cómo me irrita a mí ver la prepotencia tuya. ¿Entiendes? Exactamente. O sea, no se irrita. No guarda rencor, es capaz de perdonar los errores que cometemos, como cometía la iglesia de Corinto, por ignorancia, por no haber tenido la madurez aún de entender, es que yo estoy mal en lo que Dios quiere. No se goza de la injusticia. Exacto. Sino que se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, entendiendo por todo lo cree, no que todo lo cree, todas las mentiras, sino que tiene fe en que el Dios que abrió el mar en el pasado va a abrir para nosotros un camino como pueblo. Esa fe en Dios. Todo lo espera en Dios. Todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Ese tipo de amor es el que Pablo dice que debe motivarnos a usar los dones. Ese amor en una conducta cristiana que no envidia, que no se siente superior. Ese es el amor que nos permite avanzar juntos. Si no, siempre esos roces nos van a trabar la maquinaria. Y si se traba la maquinaria, es triste. Sí, interesante lo que hemos estudiado hasta ahora. Ahora, también hay algo bastante bueno que debemos resaltar de esta lección y está enmarcado en el capítulo 14 de Corintios. Cuando la iglesia de los Corintios, como tenían esa jerarquía y esa escala de dones,
ellos se peleaban por los dones y entre ellos había una confusión muy grande en la iglesia. Y era entre los dones que habla el capítulo 14 de 1 Corintios, del don de lengua y el don de profecías. Ellos le estaban dando mucho valor al don de lenguas porque pues era más visible, era más impactante, era más llamativo. Todos querían ese don. Y permite alcanzar a personas de otra cultura. Exactamente. Pero se sentían incluso hasta más importantes y superiores tener ese don que tener otro. Pero en el capítulo 14, de hecho, yo quiero que me inviten a que me acompañen en la lectura en el versículo 4 de ese capítulo 14, porque Pablo allí cambia completamente la perspectiva de esa jerarquía que tenían con los dones, con esa confusión de los dones de profecía o don de lenguas. Y él dice así en el versículo 4, el que habla en lenguas, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. ¿Qué palabrita? Un verbo que se Edificar. repite. Vamos a leerlo otra vez. El que habla en lenguas extrañas, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Una palabra clave. Edificación. ¿Por qué Pablo pone tanto énfasis en ese versículo 2 veces mencionando la palabra edificar? Pues porque es como otra metáfora, o sea, tenemos la metáfora del cuerpo, pero también tenemos la metáfora de un edificio, o sea, es construir, edificar es construir y es la razón de ser de los dones, pero no es construirme yo, construir mi prestigio, construir mi carrera, construir... Mi marca personal, para hablando en un idioma actual, no es eso, sino es construir la casa de Dios, la iglesia, su pueblo, su cuerpo. Entonces, ¿por qué la palabra edificar es importante? Porque es la razón de ser. O sea, es todo para la edificación de todos. Y sí, es verdad que la profecía parece a primera vista el don que más edifica. Entendamos qué es la profecía, porque tendemos a pensar que profecía es solamente revelar el futuro y pues la persona a la que Dios le revela el futuro y lo revela a la iglesia. Pero bíblicamente hablando, profecía también tiene otro significado, el significado de el mensaje que Dios da a su pueblo, o sea, los mensajes de Dios a su pueblo son a través de los profetas. Claro que lo más importante para una iglesia es saber qué le quiere decir Dios a la iglesia, el mensaje de Dios para la iglesia es importantísimo, pero como decíamos antes, ese don es clave, pero ¿y los demás, todos los otros dones? Si solo hubiera profecía, ¿quién haría todo lo demás? Exacto. O sea, un edificio, edificar, construir, requiere todas las piezas, todas son claves para construir algo en conjunto. Exacto, lo que Pablo está tratando de enfocar a la iglesia de Corinto y también a nosotros es eso. Si tu don lo estás usando solamente para tu beneficio, ¿ok? Y no para edificar a otros, ahí es donde viene el problema. Porque según el texto que leímos, el énfasis que Pablo le está dando es eso, o sea, tus dones, está bien, Dios te lo dio, ningún don es mejor o menor que otros, todos son importantes a la luz de Cristo, pero todos son necesarios, todos se dependen los unos a los otros para edificar a la iglesia, para edificar a otros. Y esto nos lleva a evaluarnos, Mónica. Muy importante. Nos lleva a evaluarnos porque vivimos en un mundo que completamente es diferente, es un mundo digital. Es un mundo donde todo se mide por visibilidad, por alcance, por likes, por seguidores. Y sin darnos cuenta podemos caer en el error que tuvo la iglesia de Corinto al pensar que mientras más visible soy, mientras más visible sea mi don, mientras más visible sea mi servicio a la iglesia, pues entonces tengo más impacto, pues entonces soy más espiritual. Y yo voy a llevarlo a un plano que hoy día es el boom, que es predicar a través de las redes sociales. Ahora hay un boom que todo el mundo quiere hacer su marca y que no hay nada de malo de eso. Simplemente es que si tu marca, que si tu cuenta, o sea, habla más de ti y no edifica, no construye el cuerpo de Cristo, entonces hay un problema. Entonces, lo que Pablo nos está recordando es que lo espiritual, familia, no se mide por lo que impresiona. Lo espiritual se mide por lo que edifica. Y la persona espiritual sí se siente impresionada por lo que edifica. Exactamente. O sea, la persona que realmente tiene ese filtro en su cabeza, que es sensible a la manera en que Dios ve las cosas, sí se siente impresionada por el servicio discreto y humilde a la causa de Dios. Hay una cosa ahora que te estaba escuchando y me pasó por la cabeza. Cuando tú
utilizas un maravilloso don que Dios te da para edificarte a ti mismo, lo más probable es que eso tenga corto alcance, porque Sí. lo vas a asociar a una expectativa de una respuesta. O sea, si tú lo usas para ti, para construirte a ti, tú vas a esperar que los otros te rindan pleitesía, o te aplauden, o te halaguen, o te digan qué buena eres, qué bien lo Sí. hiciste. Cuando todo eso no llegue y estés solo en tu pedestal, lo más probable es que dejes la iglesia. Lo más probable es que tú causes problemas en la iglesia, como sucedía en la iglesia de Corinto. Entonces, todo eso son inmadureces que tenemos porque estamos en el mundo y el mundo nos influye con sus conceptos. Esas inmadureces Dios las quiere ir quitando. Y una manera en que Dios nos ayuda a quitar esas inmadureces de nuestra mente son mensajes de la Biblia como estos que da el apóstol Pablo, que vamos a aclarar, vamos a poner en su sitio las cosas. Amén. Así que piensa por un momento, ya en estos últimos minutos del repaso que hemos llegado al final. Maravillosa conversación, Mónica, gracias. Cuando usas tus dones, ¿qué estás buscando realmente? Cuando estás sirviendo en la iglesia, cuando estás desarrollando ese don que Dios te ha dado, ¿estás buscando transformar vidas o estás tratando de generar reacciones? ¿Estás edificando a otros o realmente estás buscando destacar el yo? Reflexionemos y que Dios nos ayude realmente a que de ahora en adelante, si eso no ha sido el motivo, que hoy Dios nos pueda cambiar esa mentalidad y llevarnos realmente a lo que Él espera. Palabras finales, Mónica, para cerrar y una oración. Pues palabras finales para tomar decisiones. Lo primero sería decir, pedirle a Dios todos los días que nos ayude a devolverle a Él, por medio del uso que hacemos de nuestro don, el don que nos dio. Gracias. Es decir, a entender, Señor, este don, esta capacidad, este talento que tú pusiste en mí para que yo utilice en tu obra, realmente utilizarlo en su obra y entregárselo a Dios. Número 1, diría yo eso. Número 2, orar para que Dios nos ayude a que todo lo que hagamos sea con la intención de edificar. Amén. Y número 3, pues también que Dios nos utilice cuando podamos ver un conflicto en nuestro medio que tenga algo que ver con una falta de comprensión de para qué estamos en la iglesia y qué podemos aportar a la iglesia, que nos ayude a ser una argamasa, que ponga Amén. paz, que lleve un liderazgo hacia otras personas para que comprendan o comprendamos en conjunto la importancia de la unidad en la diversidad, porque así es como reflejamos a Dios. Dios es 3 personas en una. Amén. Y cuando nosotros, siendo muchas personas, somos capaces de ser un solo cuerpo, estamos dando un testimonio de Cristo al mundo impresionante. Gloria a Dios, excelente. Si este video fue de gran bendición para ti, si te ha ayudado en tu crecimiento espiritual y te cambió la perspectiva de ver los dones, por favor, compártelo. Compártelo con alguien que necesite escuchar esta palabra. Gracias por estar con nosotros, quedarte hasta el final. Regálanos un like y déjanos en los comentarios qué te pareció esta conversación. Oremos con Mónica, por favor. Oremos. Señor, ayúdanos a utilizar siempre para la edificación de todos y no para vanagloria personal los dones, los talentos, el tiempo y todo lo que nos das. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Con la certeza de que Dios, a través de su palabra, seguirá guiando nuestros pasos cada semana, nos despedimos hasta la próxima edición de Más de tu Palabra. Les esperamos.